si logran ver las diapositivas. Sí, profe. Yo sí, profe, pero estoy en la app. Ha de ser porque mis compañeros están en el teléfono. Sí, me imagino que sí. Entonces, creo que Isaac Adonai, permítanme. Ok, sí, Isaac menciona que no tiene internet. Jesús dice que no puede acceder a la videollamada. Permítame un momento, muchachos. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar. Me están comentando sus compañeros que tienen fallas con respecto a la aplicación. Entonces, entré con otro dispositivo para ver si es la videoconferencia o tal vez es la señal que está un poco inestable. De todas maneras, pues voy a subir el video, el del día de ayer y el de hoy, pues me faltan por subirlos. Respecto a la semana pasada me hicieron falta subir el del día jueves y viernes, me parece, pero hay un error en la grabación, entonces al momento que le doy descargar no me deja descargarlo, pero el del día de ayer sí lo puedo descargar y por ende el día de hoy también. Entonces, para que no se preocupen sus compañeros que no pueden visualizar las diapositivas o no pueden ingresar a la llamada, pues tal vez es por el internet que está un poco inestable o por alguna situación de la aplicación móvil del teléfono. Entonces vamos a continuar, muchachos, vamos a ver si pueden ingresar sus compañeros en un momento. Entonces, como les mencionaba, estos derechos son básicamente inherentes a todas las personas privadas de su libertad. Es decir, tienen que mantenerle su integridad personal, desde lo físico hasta lo psicológico. No les pueden provocar actos que los lesionen, que los vulneren. Y por ende también tienen que tener derecho a una vida digna. Todo lo que tenga que ver con lo relacionado a la vestimenta, a los tratos, al agua que tienen que beber, los servicios sanitarios que deben de tener. Entonces, y uno de los aspectos más importantes, pues es también la salud. Ok. Profe, una pregunta. Mande. Creo que de ese rato dijo que en Edmodo no le aparecía mi presente. Sí, no me aparecía. Deja checo otra vez. Ok, Pablo, sí, disculpa. Ya logré visualizarlo. Creo que hasta le di like, pero tal vez se me pasó pasarlo a la lista de asistencia. Pero ya tienes la asistencia. Nada más me hacía falta
María del Carmen y en este caso Jesús. Ahorita nada más falta Isaac Adonai, pero me comenta que tiene problemas con sus datos y su internet, entonces por ende, pues es por esta situación. Pero los demás ya tienen su asistencia el día de hoy. Ok, entonces estos son los primeros dos derechos que tienen las personas. Ahora, las personas privadas de su libertad también tienen derecho a tener contacto con el exterior. Es decir, aquí nos habla como que si nosotros fuéramos las personas privadas de nuestra libertad, pero es porque básicamente es como un manual o un artículo que está dirigido a las personas que están privadas de su libertad para que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cuáles son los beneficios que estos tienen. Ahora, el siguiente derecho, como les mencionaba, es a tener un contacto con el exterior, es decir, poder hablar con su familia y amigos, ya sea por carta, por teléfono o cuando los llegan a visitar. Es decir, ellos pueden tener la relación, es otro de los aspectos importantes. Dentro del tratamiento penitenciario, en muchas ocasiones lo que se busca es la reinserción social. ¿Y por dónde vamos a comenzar? Pues por la familia, por los amigos, que el sujeto restablezca esas relaciones familiares y amistosas e incluso, ojo, dice que tienen derecho a visita íntima o la denominada visita conyugal. Es decir, que la pareja de la persona puede llegar a visitar al sujeto privado de la libertad. Entonces, básicamente esto también es importante dentro del tratamiento penitenciario y principalmente para lograr la reinserción social. ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe, No, ninguna. profe. Ok, muy bien. Permítame un momento, jóvenes. Voy a ver lo que me comenta su compañero. Ok, ahora, otro aspecto muy importante, y ojo muchachos, es donde involucran básicamente a los abogados, a los licenciados en Derecho, es que las personas privadas de su libertad tienen derecho a defenderse. Es decir, que si algo no les gusta, pues pueden quejarse. Si necesitan algo, debe hacérselo saber al director de la cárcel y que si quieren ponerle un castigo o sanción, puedes defenderte. Entonces, básicamente, el sujeto se puede quejar tal vez con su abogado, el que está llevando su situación jurídica, incluso con las autoridades dentro del sistema penitenciario. ¿Todo esto para qué? Para dar a conocer las quejas que tiene, el trato que le están dando y también para dar a conocer pues todas las anomalías que se encuentren dentro del sistema penitenciario. ¿Dudas, muchachos? No, profe. Muy bien. Ahora, también tienen derecho a servicios. Es decir, aquí vamos a ver los ejes de reinserción social que nos menciona el artículo 18 constitucional. Todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación, a la capacitación para el trabajo, al deporte y a todos los servicios que involucren el sistema penitenciario. Hablamos de un tratamiento psicológico, tener pláticas o tratamiento con el trabajador social, derecho a las visitas, derecho a las actividades que se realicen en el centro penitenciario o en el centro de reinserción social. Entonces, todos los derechos, todos los servicios que se tengan en una prisión, todos los sujetos privados de su libertad tienen derecho a integrarse a esto. Es básicamente estos puntos que van a lograr la reinserción social del sujeto. Ahora, también tenemos el siguiente derecho y es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y aquí en el artículo nos mencionaba, no pueden negarte participar en actividades por cualquier condición que el sujeto tenga, alguna discapacidad, alguna condición física o psicológica,
o por condiciones étnicas, diferencias existentes en pensamiento o ideología, no van a poder negarle a ningún sujeto el que participe en las actividades que en la prisión o el centro penitenciario establezca. Todos por igual pueden participar en los deportes, ir, por ejemplo, si llegan a pláticas religiosas, si van al doctor, si están teniendo tratamiento, pláticas, todos por igual deben tener acceso a estos servicios y a estas actividades. Entonces no pueden discriminarlo y no van a haber personas diferentes ni beneficios para unos y para otros no. Todos son iguales y no debe de existir la discriminación. Ahora, algo muy importante y básicamente a lo que queríamos llegar es que las personas privadas de su libertad tienen beneficios penitenciarios. ¿Qué nos da a entender esto? Que a pesar de que existe la pena privativa de la libertad, en México, buscando siempre el bienestar de las personas privadas de su libertad y de las personas que están en prisión, ¿qué es lo que se hace? Se busca reducir un poco la pena privativa de la libertad. Es decir, que se utilicen medidas alternas y que sirvan realmente para poder lograr la reinserción social del sujeto. En este caso hablamos de beneficios penitenciarios. Todo esto lo encuentran en la Ley Nacional de Ejecución Penal, muchachos, por si quieren visualizarlo. Tenemos el primero, que es la libertad condicionada. Este se encuentra en el artículo 136. El siguiente es la libertad anticipada. Este se encuentra en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. También tenemos la sustitución y suspensión temporal de las penas. Y por último, permisos humanitarios. Esto los encontramos en el artículo 145. Y ahorita vamos a ver un poquito de qué se trata cada uno de estos beneficios que las personas privadas de su libertad tienen. El primero, tenemos a la libertad condicionada. Básicamente es cumplir la sentencia en casa bajo una medida de supervisión, ya sea con o sin monitoreo electrónico. Entonces, para poder lograr esta situación, el cumplir con la libertad condicionada, es decir, que en vez de seguir compurgando la pena dentro de prisión, pues lo van a hacer desde la comodidad del hogar del sujeto. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan? Son los siguientes. Primero, no deben de tener otra sentencia, es decir, que estén por, no sé, Juan está por una sentencia de delito de homicidio. Sin embargo, se le abrió un nuevo juicio o un nuevo sistema de investigación porque dentro de prisión agredió a un compañero. Entonces solo deben de tener una sentencia y respecto a esa sentencia pues pueden anticiparle o darle libertad condicionada. Otra, que las otras personas en el proceso, la víctima, los testigos, no estén en riesgo. Todo deben ser casos, ok, permítanme. Deben ser casos donde no sean delitos de tan alto impacto. Entonces, ese es otro de los requisitos que se deben de tener para pues cumplir con la libertad condicionada. Ahora, haber tenido buena conducta en prisión. Si son personas que cumplieron con el trabajo, con las capacitaciones que les daban, el deporte, iban a sus tratamientos o a sus pláticas desde el criminólogo, jóvenes, desde el criminólogo hasta el trabajador social, el psicólogo, pues por ende van a visualizar que el sujeto tuvo buena conducta, cumplió con las actividades que se les establecían. Y esto nos lleva al siguiente punto, haber cumplido con el plan de actividades. Es decir, que el sujeto cumplió con todo lo que se le establecía, con todas las actividades que dentro de prisión se establecen para lograr la reinserción social. También deben de pagar la reparación del daño y la multa que se establezca por el delito cometido. Entonces, cumpliendo con estos dos aspectos, el sujeto ya puede solicitar la libertad condicionada. Ahora, tenemos lo siguiente.
La persona que obtenga la libertad condicionada deberá comprometerse a no molestar ni a la víctima ni a los testigos. Ahora, otro de los requisitos es no tener otro proceso penal por un delito que imponga prisión preventiva. Y lo más importante y lo último es que debieron haber cumplido con la mitad de la pena, tratándose de delitos dolosos, y para delitos culposos puede solicitar directamente la libertad anticipada. Cuando existe el dolo, es que sí deben de cumplir, en la Ley Nacional de Ejecución Penal nos menciona el 70% de la pena, que si te dieron 20 años de prisión, por ejemplo, debes de haber cumplido 13, 15 años de prisión y ya los últimos 5 pasarlo en tu casa, pero sí debes de cumplir el 70% de la pena privativa de la libertad dentro del centro penitenciario. Pero si son delitos culposos, se puede solicitar, el abogado defensor puede solicitar que la pena privativa de la libertad se lleve a cabo en casa. Entonces, la libertad anticipada te permite salir de prisión. En algunos casos, el juez puede decidir que sigas cumpliendo tu sentencia, pero en libertad. Entonces, aparentemente es libertad porque no estás dentro de un centro penitenciario, pero estás recluido en tu hogar. Esto es la libertad condicionada. ¿Dudas, muchachos? No, profe. Muy bien. Jóvenes, ustedes que son estudiantes de Derecho, ¿conocen cuál es la diferencia entre dolo y entre los delitos dolosos y los delitos culposos? Sí, profe, culpa es cuando un delito culposo es cuando no tenía intención de realizarlo y el doloso es cuando está la intención. Muy bien, Cintia, efectivamente. Básicamente radica en la intención y en las ganas de querer realizar el delito. Mientras la culpa pueden ser llevados a cabo tal vez por un accidente, por situaciones que se salen de control, es decir, yo no quería cometer la conducta delictiva, por eso es culposo. Sin embargo, cuando se ve la intención, se ve el querer hacerlo, hay una planificación, entonces estamos hablando de delitos dolosos. Y esa es una de las principales diferencias que se deben de tomar en cuenta a la hora de establecer la libertad condicionada. Muy bien, gracias. Ahora, tenemos otro beneficio para las personas privadas de su libertad y es la sustitución y suspensión temporal de las penas. Es decir, el juez de ejecución puede cambiar la pena de prisión por alguna pena o medida de seguridad que no tengas que cumplir en prisión, cuando se cumplan con los siguientes aspectos. Si la persona que está en prisión no es un riesgo para las víctimas o los testigos involucrados en el proceso. Ese es uno de los aspectos más importantes, porque no podemos sustituir la pena o suspender la pena privativa de la libertad a una persona que básicamente sigue con la mentalidad o la ideología de querer agredir o vulnerar más a las víctimas, quiere seguir haciendo daño. Por ende, si pasa esta situación, el sujeto debe de quedarse pues en prisión. Pero si ven que el sujeto no es peligroso, ya no está buscando esta situación de seguir vulnerando a los demás y mucho menos ni a las víctimas ni a los testigos, pues ese es un punto relevante para que el juez pueda determinar que no va, que ya no, que sí se le puede hacer acreedor a la sustitución o suspensión de las penas. Otro aspecto importante es que el sujeto tenga un hijo o una hija menor a 12 años o un dependiente con alguna discapacidad que no le permita valerse por sí mismo y que el sujeto que está privado de la libertad sea su único cuidador o cuidadora y no representas un riesgo para ellos. En estos casos sí se le puede hacer acreedor también a una sustitución o suspensión de las penas. Otro punto importante es cuando la sentencia sea innecesaria, debido a que tengas edad avanzada o por un estado grave de salud. Entonces, aquí también se puede sustituir la pena, pueden darle una libertad condicionada u otra medida de seguridad.
Pues porque por ende, tal vez en prisión, el sujeto por su edad, por alguna condición de salud grave, pues está corriendo también riesgo y se está poniendo en riesgo básicamente la integridad personal del sujeto. Por ende, el juez puede visualizar esta situación y ahora sí, pues sustituirle la pena que se le dio por el delito que cometió. ¿Dudas aquí, jóvenes? ¿Queda claro? Sí, profe, queda claro. Muy bien, gracias, Alondra. Ok, ahora, otro de los aspectos por los cuales se puede sustituir a la pena privativa de libertad es que si estás en un programa de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia restaurativa o de trabajo comunitario. Entonces, la dirección del centro pues mandará un informe al juez para que dé su opinión sobre la solicitud de tu beneficio. También se le puede sustituir, ¿por qué? Porque está realizando otras actividades que de una u otra manera están retribuyendo por el mal que cometió. Ese es otro aspecto importante en la sustitución y suspensión temporal de las penas. Ok, aquí eran permisos humanitarios, se movió el título, muchachos, entonces por eso no se entiende, pero básicamente dice permisos humanitarios. Y que nos da a entender que se puede solicitar un permiso especial de salida cuando se tenga un pariente de sangre, esposo, esposa o pareja con una enfermedad mortal o si ya falleció. Entonces las personas privadas de su libertad pueden solicitar esta situación, salir de prisión y por un momento porque quieren tal vez ir a despedirse de su familiar o porque quieren ir al entierro o al velorio de las personas o de la persona que falleció. Entonces, por eso se llaman permisos humanitarios, porque se comprende la situación que el sujeto privado de su libertad está pasando y por ende, pues se le da este beneficio para poder ir a solucionar esta situación. ¿Cómo funciona? El traslado será en la misma ciudad o en una distancia razonable y solo si es posible. Si no es posible, la autoridad penitenciaria podrá cambiarlo por otra medida, pues darle algún acceso a que pueda tener contacto con las personas que están en peligro o que están enfermos. Si no se puede, pues básicamente se van a buscar otras medidas alternas para que el sujeto pueda, pues, despedirse o visualizar esta situación. Y una de las condiciones es que el permiso en ningún caso puede ser de más de 24 horas contadas a partir de la llegada al lugar para el cual le dieron permiso. Solo son 24 horas que el sujeto puede estar afuera en lo que pasa toda esta situación relacionada con la enfermedad o con la muerte de algún familiar. Esos son los permisos humanitarios. ¿Dudas, jóvenes? Profe, y en dado caso de que se pasara de las 24 horas, ¿recibiría un castigo el preso o qué? Exacto, sí. Verás, se supone que cuando dan estos permisos humanitarios debe ir una autoridad vigilándolo. Va a salir en una unidad móvil del centro penitenciario y en todo momento deben estar policías cuidándolo. Porque bien pueden hacer pasar porque algún familiar está enfermo, algún familiar falleció y únicamente era el pretexto para que este sujeto pues escapara de prisión. Sin embargo, no es así, aunque se ve muy bonito que el permiso humanitario, que puedan salir a despedirse de su familia. En muchas ocasiones ni siquiera se les otorga por esta situación, por el nivel de peligrosidad que tiene el sujeto, por la condena que esté pasando, es decir, por qué se le dio una sentencia. Y si se le da, pues está bien custodiado. Y si se pasa de las 24 horas, pues también será acreedor a algún castigo o sanción más. Entonces sí se les da un castigo, por ende solo son 24 horas, no pueden pasarse de ese tiempo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, profe. Muy bien. Ahora,
Tenemos otra situación, otro beneficio, otro beneficio penitenciario, y es la preliberación por criterios de política penitenciaria. En este caso, la dirección del centro, con opinión de la Procuraduría, o en este caso la Fiscalía, podrá solicitar a los jueces el cambio de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo de personas determinadas que estén sentenciadas. En estos casos, en estas condiciones. Primero, si están en prisión por delitos con pena máxima de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Entonces, por política penitenciaria pueden sacar o pueden liberar, a las personas que cometieron delitos donde la pena máxima no sea de 5 años. Ahora, que estén en prisión por delitos sobre propiedades que se cometieron sin violencia hacia las personas o por delitos culposos. Esa es otra de las condiciones para que puedan preliberar a estos sujetos. La tercera opción es si son personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de una enfermedad grave o mortal, sin importar el tiempo que lleven cumpliendo o les falte por cumplir su sentencia. Si visualizan que el sujeto también corre peligro dentro de prisión, pues básicamente también se puede solicitar la preliberación por criterios de política penitenciaria. Otro aspecto importante es que si están en prisión por haber afectado un bien federal o de un gobierno estatal. Si solo están dañando a propiedades, no están vulnerando a algún sujeto o alguna persona, también se puede preliberar. Y cuando continuar con la pena sea sin efecto para los fines de reinserción del sentenciado o la sociedad o prevenir la reincidencia. Es decir, el sujeto ya cambió, ya no ha cometido conductas delictivas, básicamente está reinsertado dentro de la sociedad, sin embargo sigue en prisión porque le dieron muchísimos años de prisión. ¿Qué pueden hacer? Si el sujeto ven que ya no comete conductas antisociales, pueden preliberarlo. ¿Por qué? Porque se supone que el objetivo de la prisión es reinsertarlo. Una vez se cumpla con este objetivo, el sujeto ya puede salir de prisión. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para no preliberar a las personas? Nos dice que no podrá aplicarse esta medida por criterios de política penitenciaria en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que conforme a la ley aplicable merezcan prisión preventiva oficiosa. En esos delitos no podrán preliberarlos por esta situación de los criterios de política penitenciaria. ¿Dudas, muchachos? Ahora, No, profe. ok, gracias, Paulina. Cuando como mencionaba su compañera Alondra, me parece que fue quien preguntó, si estos beneficios pueden hacerse acreedores de una sanción. En este caso, se pueden cancelar los beneficios si una persona está en libertad condicionada, por ejemplo, si no cumple con algún criterio de lo que se estableció, volverá a prisión. No porque ya le dieron que en sus últimos 5 años, por ejemplo, esté en su hogar compurgando su pena, quiere decir que ya se estableció y ya no se puede revocar. No es así. Sí pueden revocarle o cancelar los beneficios que se le fueron otorgados. Ahora, el juez de ejecución solamente puede cancelar el beneficio de libertad condicionada cuando no se cumplen con los acuerdos, con los criterios que se establezcan. Cuando no tienes derecho a la sustitución de la pena, cuando terminas de cumplir tu pena en su totalidad, es decir, que ya cumpliste con los 5 años de prisión, entonces ya se te cancela el beneficio y ya quedas libre. Cuando te otorgan la libertad anticipada, y se puede cancelar también si cometes un nuevo delito antes de que termines de cumplir la pena que te impusieron. Entonces, esas son las condiciones por las cuales el juez puede cancelar básicamente estos beneficios penitenciarios. ¿Dudas, muchachos?
No, profe, todo claro. Muy bien, gracias. Ahora les quiero proyectar el documento para que conozcamos un poquito más acerca de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nada más denme tantito espacio, en un momento lo proyectamos. Ok, jóvenes, ¿logran visualizar la pantalla? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver un poquito acerca de respecto a lo que la Ley Nacional de Ejecución Penal menciona en lo que debe hacer cuando a una persona se le impone una pena privativa de la libertad. Entonces, el primer aspecto relevante es que deben de ofrecerle un plan de actividades. Cuando la persona que ya está compurgando ahora sí o está cumpliendo con la pena privativa de la libertad, lo primero que deben hacer es que al entrar a prisión, la dirección debe decirle las actividades que hay en la cárcel. Además, el sujeto puede hacer el plan de actividades junto con la dirección. ¿Cuáles son las actividades que más le atraen? ¿Qué capacitación le gustaría tener? Si le gusta practicar algún deporte o no, si tiene alguna religión, y todo eso lo puede realizar y puede establecer su propio plan de actividades junto con dirección. Se supone, y se debería de hacer de esta manera, es que el plan se hace según las necesidades y preferencias y capacidades de las personas. Entonces, de esta manera es que se debería realizar el plan de actividades individualizado de cada sujeto que se le otorga una sentencia condenatoria. Ahora, si nos dice que si el sujeto no participa en la definición del plan, pues este puede quejarse con el juez de ejecución. Y por último, para poder tener un beneficio y salir antes de prisión, se tiene que cumplir con todo el plan de actividades que se estableció al momento de que ingresa al centro penitenciario. Esa es una de las principales obligaciones y básicamente también un derecho que tiene el sujeto que ha sido privado de su libertad. Ahora, otro aspecto importante es que los sujetos tienen derecho a visitas, es decir, el personal de la cárcel le tiene que explicar tanto al sujeto privado de su libertad como a sus visitas cuáles son los objetos, alimentos con los cuales no pueden entrar al centro penitenciario. El sujeto decide quién puede visitarlo y quién no. Y el tiempo de visita es de 5 a 15 horas cada semana. Esos son el tiempo establecido de visitas que puede tener cada sujeto privado de su libertad. Ahora, si como castigo le dan al sujeto, no sé, porque no cumplió con su plan de actividades, porque agredió a alguien más o hizo cualquier actividad que lesionó o vulneró, pues le pueden dar castigos. Y uno de los castigos donde más se aplican es relacionado con las visitas.
Es decir, que si le prohibieron la visita, aún tiene derecho a 1 hora de visita por semana. Entonces, imagínense de 5 a 15 horas, si le dan ese castigo, solo va a ser 1 hora de visita por semana. Y ahora, en las visitas, el sujeto tiene derecho a tocar a sus familiares, amigos, saludarles, tocarles o abrazarles. Entonces, no hay ningún impedimento en esta situación. Él puede tener relación cercana con las personas que lo lleguen a visitar. Como les mencionaba, también tiene derecho a una visita íntima o a lo que se le denomina coloquialmente como visita conyugal. Y para que esta pueda hacerse efectiva, el sujeto privado de su libertad tiene que pedir permiso a la dirección del centro para poder tener derecho a la visita íntima. Los espacios para la visita íntima tienen que ser adecuados para que el sujeto pueda recibir a su pareja. Por ejemplo, tiene que ser un lugar con techo y con puerta que se pueda cerrar. No puede ser una tienda de campaña. Entonces, en los centros penitenciarios también hay estos espacios que son exclusivos para que los sujetos privados de su libertad puedan tener derecho a la visita íntima. No van a meter a su pareja a su celda o a su lugar donde duerme. Son espacios exclusivos o espacios que están destinados pues a la visita conyugal. El tiempo de esta visita íntima es de 2 a 5 horas cada 15 días. Este es el tiempo que se le puede otorgar a cada persona privada de la libertad. Otro aspecto importante es que si la pareja del sujeto también está en la cárcel hay otras reglas para que puedan visitarse. Pero esto ya lo tiene que pedir directamente, es decir, tiene que saber las condiciones directamente con la dirección del centro penitenciario. Y ahora, algo importante es que ni el centro penitenciario, ni el custodio, ni la policía, ni el psicólogo, ni el criminólogo, ni el médico pueden obligarlo al sujeto o a su pareja a usar anticonceptivos. Si ellos deciden que no quieren usar protección, cualquier método anticonceptivo, ellos están libremente de no utilizarlos. Esas son algunas de las condiciones relacionadas con la visita íntima. ¿Dudas, muchachos? No, profe. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora, tenemos otro aspecto importante que también lo visualizamos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto, ¿por qué se los doy a conocer, muchachos? Para que conozcan un poquito acerca de la ejecución de las penas. No únicamente qué son las penas y qué función tienen, sino también para que ustedes visualicen todo este proceso que se lleva a cabo cuando ya se da una sentencia condenatoria. ¿Alguna vez en alguna otra materia habían hablado acerca de estos temas, muchachos? Sí, profe, ya habíamos hablado de eso. Ok, muy bien. Qué bueno que ya tenían un poquito o ya conocen bien acerca de estos temas. Entonces, otro aspecto importante es acerca de los traslados, básicamente cuando se establezca por voluntad propia del sujeto o cuando la institución penitenciaria por condiciones, no sé, por condiciones políticas, por condiciones de la estructura, pues tenga que trasladarlos. O también porque las condiciones o naturaleza de los delitos o porque la salud del sujeto está en riesgo. Entonces, por ende, se hacen estos traslados involuntarios. Ok. Vamos a ver un poquito de las obligaciones, que era a lo que quería llegar. Entonces, como en todo lugar, en la prisión hay normas disciplinarias. Entonces, estas deben de seguirlas las personas que están privadas de su libertad. Las autoridades de la cárcel tienen la obligación de informarle y asegurarle de que se entiendan estas reglas. Y si en algún momento el sujeto privado de su libertad necesita de alguien que lo ayude para entenderlas, pues la autoridad debe de buscar quien lo apoye en esta situación. Entonces, lo más importante, ¿cuáles son las faltas graves a la disciplina? Controlar espacios o servicios dentro de la cárcel. Que una persona esté básicamente ejerciendo el poder y él sea el que
básicamente mande en las condiciones o en las actividades o en los espacios que hay dentro de prisión. Que sabemos que en la mayoría de las prisiones pasa esto, por condiciones, no sé, de el poder, de la peligrosidad. Entonces, a pesar de que son faltas graves a la disciplina, pues estos son actos que básicamente se cometen habitualmente. Tener objetos peligrosos, venderlos o comprarlos es otra falta grave a la indisciplina. Cometer delitos contra las personas que trabajan en la cárcel, agredir a los custodios, a las policías, al psicólogo, al médico, al criminólogo, a todos los que trabajen, si un sujeto lo agrede, también es una falta grave. Tener o consumir sustancias prohibidas, dañar las instalaciones de la cárcel, no cumplir con medidas de vigilancia, supervisión o monitoreo, participar en riñas, tumultos o motines, usar aparatos de telecomunicaciones, fugarte y no dejar que funcionen servicios o provisiones de víveres para el centro. Entonces, esas son algunas de las faltas más graves administrativas. Y por ende, cuando una persona cometa esta conducta antisocial dentro de la prisión o esta falta, pues se hará acreedor a sanciones o castigos disciplinarios. Por ejemplo, regaños en público o privados, llamadas de atención, cambio de dormitorios dentro de la misma cárcel es otra sanción que se le puede otorgar. Limitar el movimiento dentro de la cárcel. No usar por un tiempo los aparatos electrónicos públicos, por ejemplo las televisiones, para que se distraigan. Menos visitas a la semana, lo que estábamos viendo, aunque siempre sin importar el castigo, pues va a tener derecho a 1 hora de visita a la semana. Aislamiento en tu celda o en una distinta por no más de 15 días con supervisión de un doctor y con derecho a ser visitado por tu abogado. Entonces, algo muy importante que debemos de recordar es que la tortura está prohibida y no pueden encerrarlos en una celda oscura o aislarte para siempre. Si esto llega a pasar, pues debe hacerlo saber con su abogado, que es el que lo llega a visitar. Entonces, pues esas son algunas de los aspectos más importantes, jóvenes, relacionados con la prisión. No sé si quedó alguna duda, muchachos, de esto. No, profe, no hay duda. Muy bien. Entonces van a dar las 10:30. Aún nos queda 1 hora para continuar. Les voy a dar 5 minutos, muchachos. No sé si quieran ir al baño, si quieren ir a tomar agua o a tomar algo. Nos vemos, o bueno, no se van a desconectar, nada más vayan a hacer sus actividades. Y ahorita sigo con la explicación de la clase a las 10:35, jóvenes.
Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a continuar. Relacionado con las penas que se apliquen o con lo relacionado a la ejecución penitenciaria, pues hasta este punto vamos a llegar. ¿Qué es el sistema penitenciario? ¿Cuáles son los beneficios que se pueden aplicar a las personas privadas de su libertad? ¿Y cuáles son los derechos que estos pueden tener dentro del sistema penitenciario? Entonces, como les he mencionado, los temas que vamos a ver en el examen básicamente son los que estén en las diapositivas. Cuando yo utilizo algún PDF, pues es importante porque sustenta lo que estamos viendo en las diapositivas. Pero los temas más relevantes son los que vamos a visualizar en las diapositivas o en el material que yo les mande. Entonces, para que estudien, ya la próxima semana es su examen. Y pues básicamente la próxima semana ya concluimos con el cuatrimestre, muchachos. Para que vayan viendo lo de su exposición, se vayan preparando. El día de mañana iniciamos a exponer. Dejen ver quién es la primera persona que va a pasar a exponer. Ok, la primera persona que va a pasar a exponer su proyecto final es María del Carmen. Entonces, así, conforme vayan pasando a exponer, yo les voy a ir dando su calificación a través de la plataforma de Edmodo. El número 2 es Pablo Saúl. Eres el número 2 que va a pasar a exponer para que recuerden el orden. La número 3 es Adilene. El número 4, Paulina. El número 5, Cintia. El número 6, Citrali. El número 7, Juan Manuel. Número 8, Isaac Villalta. Número 9, Alondra. Número 10, Anet. Número 11, Isaac de Jesús. Número 12, Diana. Y número 13, Jesús. Entonces, vamos a tener el día de mañana viernes, el día miércoles y una hora del día jueves para que todos ustedes pasen a exponer. Son 3 exposiciones que vamos a hacer. Pueden tardar de 5 a 10 minutos. Pueden utilizar el material que ustedes gusten. Si quieren proyectar su trabajo, por mí no hay ningún problema. Si hicieron diapositivas, mucho que mejor. Pues sintetizan la información que encontraron. Entonces aquí ya queda de manera personal cómo van a realizar su actividad, muchachos. Entonces, vayan preparándose, vamos a empezar a exponer el día de mañana, viernes. Ahorita, el día de hoy, vamos a terminar de ver los temas o básicamente todo lo relacionado a la materia, los temas que tenemos que ver, el contenido de la materia. Una vez terminemos de explicar esto que nos falta, que es básicamente acerca del sistema de justicia penal en México, damos por concluido la materia de criminología, muchachos. Entonces vamos a continuar. Ahorita, como les mencioné, vamos a ver acerca del sistema de justicia penal en México. Básicamente, como introducción, en México, este nuevo sistema de justicia penal fue implementado en el año 2016, aunque básicamente en el 2008 fue cuando se empezaron a establecer las condiciones de este nuevo sistema de justicia penal. Se dieron como las pautas, pero fue hasta el año 2016 cuando se empezó a aplicar ahora sí de lleno en toda la República. Tiene su fundamento en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este nuevo sistema, conocido también como Sistema de Justicia Penal Acusatorio, tiene como objetivo la solución de conflictos de una manera más pronta, eficiente, justa, humana, transparente y respetuoso de las garantías individuales. Ahorita se busca más el respeto por los derechos humanos, el no vulnerar a las personas que están pasando por algún proceso de investigación y siempre tratando de visualizar las verdaderas condiciones junto con la evidencia científica que se establezca. Ahorita vamos a ver algo del artículo 20 constitucional. Permítame un momento.
Muy bien, jóvenes. ¿Logran visualizar la proyección? Sí, profe. Muy bien. ¿Quién me ayuda? Sí, profe. Ok, gracias. ¿Quién me ayuda a leer el artículo 20? Yo, profe. Adelante. El artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ¿Le sigo el apartado A? Sí, por favor. De los principios generales. En el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Esta audiencia será desarrollada en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Para los efectos de las... Por favor. Ahorita me continúas ayudando. Entonces, como ya acaba de leer su compañera, básicamente este sistema es oral y siempre se debe de proteger al inocente y en caso de que la persona es culpable, que no quede impune y sobre todo, y lo más importante, que los daños causados por el delito se reparen. Ahora, toda audiencia nos menciona se desarrollará en presencia de un juez. Anteriormente, ¿qué era lo que se hacía? Era todo por escrito, se realizaban todas las condiciones y se le mandaba al juez, ya sea que él o su secretario, su asistente, eran los que estudiaban el caso y se daban la sentencia por escrito. Ahora no es así, ahora tiene que ser todo presencial, todo es oral, se deben explicar las condiciones, se deben visualizar las pruebas, todo es conforme al momento en que se realice la audiencia oral y siempre de manera legal, conforme a lo que se establece en la ley y sobre todo con la presencia de las autoridades judiciales. Ahora, para los efectos de la sentencia solo se van a considerar como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo. Entonces se van a seleccionar las pruebas que sean de gran relevancia, no es nada más presentarlo tal cual, sino que el juez determinado es quien va a decidir cuáles son las pruebas que sí son de gran relevancia durante el juicio. Como ya mencioné, el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente, todo para que esto sea imparcial, el juez no vaya con alguna ideología, no vaya con una postura ni para la persona que cometió el delito ni para la víctima, todo sea imparcial. Ahora, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. ¿Qué entienden en este aspecto, muchachos? Aquí, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. ¿Qué entienden, jóvenes? Profe, ¿no sería como que, bueno, como dice la parte acusadora, va a dictar de qué delito se le está culpando al imputado en ese momento y de acuerdo al delito se buscará, por ejemplo, en el Código Penal o en el Código de Procedimientos Penales, cuál es la pena que se le debe de aplicar? Ok, muy bien, Cintia, por ahí va. Básicamente, anteriormente el dicho del antiguo sistema de justicia era que el sujeto era culpable hasta que se demostrara lo contrario. En este nuevo sistema de justicia, el sujeto que está siendo investigado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué nos da a entender? Que las fiscalías, los ministerios públicos, el primer respondiente van a ser los peritos, algo muy importante aquí son los peritos, conforme a los estudios que den, y sobre todo en la parte acusadora que es el Ministerio Público, van a ser quienes
den toda la carga de evidencia y que conforme a los estudios que se realicen, se va a determinar si es o no culpable. El sujeto es inocente. Durante el proceso de investigación siempre va a ser inocente. Una vez tanto el Ministerio Público como los integrantes de la Fiscalía demuestren con pruebas fehacientes que el sujeto es culpable, entonces el juez va a decidir si se le da una sentencia condenatoria o no. El sujeto no es culpable al momento de que se le aprende. Él sigue siendo inocente y es hasta que básicamente la parte acusadora, la Fiscalía, el Ministerio Público, pues ya demuestran que sí es culpable con toda la evidencia científica, hasta ese momento se determina la culpabilidad del sujeto. Si no se logra demostrar porque no hicieron estudios correspondientes adecuados, no hay pruebas criminalísticas, de genética, de dactiloscópicas o todas las pruebas que se necesiten utilizar, si no son lo suficientemente fuertes, pues se demuestra que el sujeto no es culpable y por ende el sujeto queda absuelto de toda culpa. El dicho de este sistema de justicia penal que se está aplicando ahorita en México es que el sujeto es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Anteriormente era todo lo contrario, el sujeto era culpable hasta que la parte defensora demostrara lo contrario. Ahorita ya cambió esta situación. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes, sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción. No, el juez no puede hacer o tener relación sin que, por decir, la parte defensora esté presente, y mucho menos el juez podrá hacer relación con la parte defensora sin que la parte acusadora o el Ministerio Público esté presente. Todo debe atenerse a lo legal, a lo imparcial. Y pues básicamente, una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que la ley establezca. Aquí en el artículo 20 vemos todo lo relacionado con el sistema de justicia penal en México. El juez solo condenará cuando exista la convicción de la culpabilidad del procesado. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y los principios en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares del juicio. Aquí en el apartado B se nos habla de los derechos de la persona imputada, de la persona que está llevando a cabo el juicio. Como les mencionaba, a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad. Todo esto mediante sentencia emitida por el juez de la causa. A declarar o guardar silencio. Es un derecho que el sujeto imputado tiene. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no puede ser utilizado en perjuicio del sujeto. Queda prohibida y será sancionada por la ley toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Tiene derecho a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Y también se establecerán los beneficios a favor de este. Aquí vemos todos los derechos del imputado, también cuando no va a tener derechos de ciertas condiciones, por ejemplo, en delincuencia organizado. Y en el apartado C del artículo 20, por si tienen tiempo y gustan leerlo, no está de más que ustedes lean las condiciones, viene los derechos de las personas, de las víctimas, derechos de las personas afectadas. Entonces, lo importante era aquí que quería que visualizaran que todo está pues fundamentado, muchachos. Todo lo que se aplica, los procesos de investigación, la ejecución penitenciaria, cómo se organiza un sistema penitenciario, cómo se va a realizar una investigación, todo está fundamentado en los códigos penales, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Constitución Política. La Constitución Política es algo muy importante para México. Ahí tenemos todas las reglas, las leyes, el funcionamiento de los distintos órganos, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Todo está fundamentado en la Constitución política. Es por eso que en estas últimas clases, al momento que estamos viendo tanto diapositivas, me gusta ir también a la Constitución para que vean que es cierto, que no nada más se dice porque así lo deciden los jueces, sino que todo está fundamentado y respaldado por las leyes existentes en México. Entonces, por si quieren seguir leyendo el artículo 20 constitucional, no está de más, muchachos. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe, ninguna. Muy bien. No, profe. Entonces vamos a continuar con las diapositivas. Tengo un momento. Ok. Mientras, ¿quién quiere participar acerca de la investigación que realizó del sistema de justicia penal en México? Yo, profe. A ver, escucho. En lo que investigué sobre acerca del sistema penal en México, nos dice que fue implementado a partir del año 2016 y que tiene fundamento en el artículo 20 constitucional de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Tiene como objetivo que el sistema de justicia penal la solución de conflictos de una manera más pronta, eficiente, justa, humana, transparente y respetuosa de las garantías individuales. Sus funciones del sistema penal nos dice que en el nuevo sistema no todos los juicios orales en el proceso contemplan otras medidas de solución de conflictos, como la justicia alternativa de los procesos o los procesos abreviados. Nos dice también que para empezar en el nuevo sistema, para empezar un juicio sería de dos formas: con la presentación de la denuncia o querella; dos, con la detención del imputado en flagrancia, es decir, que cuando está cometiendo el delito, o terminar en la obtención de explicación de sentencia, donde el juez determinará si es imputado o es inocente. Nos dice sobre 3 etapas que lleva el sistema penal, la cual es la primera etapa, que es investigación; la segunda etapa es intermedia; la tercera etapa de juicio oral. En la primera nos dice que es la investigación que llevará a cabo el Ministerio Público y la policía, ya que en esta se determinará si es probable la existencia de un delito y se buscará a la persona que cometió. En la segunda etapa nos dice que el Ministerio Público considerará que tiene suficientes pruebas para suponer que el imputado es culpable y presentará en su acusación ante el juez. En la tercera etapa del juicio oral nos dice que en la audiencia pública, en la que el Ministerio Público y la defensa debaten sus posturas. El debate es presidido por el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por 1 o 3 jueces. También nos dice que el juez de juicio oral debe escuchar a las partes y evaluar que se desahoguen los interrogatorios. En cuanto a las salidas alternas solución a un conflicto, nos dice que es una aportación al nuevo sistema de justicia penal, en la cual la ciudadanía es agilizar la solución de los conflictos, y para ellos ofrece varias posibilidades. También nos habla sobre la justicia alternativa, que es el método para lograr un acuerdo entre las partes para reparar el daño, auxiliados por especialistas en mediación o bien en conciliación. Y nos habla sobre la suspensión condicional del proceso, en la cual una persona por primera vez que comete un delito no grave podrá solicitar ante el juez de control que suspenda el juicio a cambio de aceptar su culpa, comprobarse o a indemnizar por el daño causado. Por ello, debe satisfacer a la persona afectada en la reparación del daño, cumplir con las condiciones que el juez le imponga. Si el imputado no cumple con esas condiciones, se le reanudará el proceso penal.
En cuanto al proceso abreviado, consiste en la oportunidad que le otorga al imputado de aceptar su responsabilidad, evitándose en realizar el juicio más largo que genere desgaste emocional y económico ante la víctima. ¿Quiénes intervienen en el sistema penal? La víctima ofendido, el asesor jurídico, el imputado, acusado y sentenciado según en la etapa del procedimiento, el abogado defensor, la policía, el Ministerio Público, el juez de control, el juez de juicio oral, el juez de ejecución de sanciones. Eso es todo, profe. Muy bien, Adilene, abarcaste lo más importante y muy amplio tu investigación. Hablaste de las etapas, de los medios de justicia alternativa. Excelente, Adilene. ¿Alguien más quiere leer o participar respecto a lo que investigó? Muy bien, jóvenes. Entonces, como su compañera había mencionado, ya lo habíamos leído, todo lo relacionado con el sistema de justicia en México está fundamentado en el artículo 20 constitucional. Ya les dije, este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, porque debemos de acusar al sujeto que está siendo investigado, pues tiene como objetivo la solución de conflictos de una manera más pronta, eficiente y siempre buscando el respeto de los derechos humanos y de las garantías individuales. En este nuevo sistema destaca que además de los juicios orales para ciertos delitos, aquellos considerados como no graves pueden aplicarse medios alternativos de solución de controversias o procedimiento abreviado. Entonces, ¿cómo se crea este nuevo sistema de justicia penal en México? Pues la creación, transición e implementación de este nuevo sistema de justicia penal en México requirió de un gran esfuerzo por parte de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Y fueron y siguen siendo años de preparación, capacitación e inversión para los objetivos planteados. Porque a pesar de que del 2016 para el 2021 llevamos 5 años que se está aplicando este nuevo sistema de justicia en México, pues aún hay deficiencias, tanto desde el policía, que es el que se encarga de aprender al sujeto, los peritos, que son los que se encargan de realizar los estudios correspondientes, el Ministerio Público, los jueces, pues aún les cuesta y aún están teniendo deficiencias relacionadas con la aplicación de sanciones. Y aún se sigue pues tratando de capacitar y sobre todo de preparar para lograr los objetivos que se tienen planeados. Bueno, ¿cuáles son los actores que van a intervenir en este sistema, en este nuevo sistema de justicia en México? Pues es la víctima o ofendido, el asesor jurídico, el imputado, acusado y sentenciado según sea la etapa del procedimiento, el abogado defensor, la policía, el Ministerio Público, el juez de control, el juez de juicio oral y el juez de ejecución de sanciones. Estos son los principales actores y los más relevantes o los más importantes dentro del ámbito de la aplicación del sistema de justicia. Vamos a ver algunos de los conceptos más importantes. Primero, tenemos a la víctima. La víctima es la persona física o moral afectada directamente en sus derechos por la comisión de un delito. Estos derechos pueden ser sobre su vida, libertad, patrimonio, seguridad, entre otros. Esa es la víctima, la que va a resentir el daño directamente. Se puede llegar a confundir el término de víctima con el de ofendido. Por su parte, el ofendido es la persona física o moral cuyos derechos o intereses han sido lesionados o puestos en peligro por un delito. Esta persona puede no ser afectada de forma directa por el delito, por ejemplo, un tutor, un cónyuge, etcétera. Por decir, a ver, ¿qué entienden o qué diferencia encuentran entre víctima y ofendido, muchachos? Ok, jóvenes.
De los 13 que son, nada más hay 5 personas conectadas. Adilene, Cintia, Paulina, Isaac y Diana. Entonces, no sé qué está pasando, no sé si son problemas con su internet. Ahora hay 3 nada más. Bueno, se acaba de... ¿Le pregunto, profe? No le Man- escuché bien por mi internet. Ok, estaba hablando acerca de sus compañeros. La pregunta era que, ¿cuál creen que sea la principal diferencia que existe entre la víctima y el ofendido? Bueno, yo en mi opinión, pienso que la víctima tal vez se refiere a los delitos como violación, secuestro o entre otros, y ofendido quizás los menores como son de robo y así, ¿no? Ok, muy bien. Eh, Básicamente, la diferencia que existe es que, como les mencioné, la víctima es quien va a resentir el daño directamente. El ofendido, por el contrario, es una persona que, aunque resiente el daño, puede ser secundario. Por ejemplo, en homicidio, la víctima es la persona que pierde la vida, la persona a la que se le priva de la vida. Por el contrario, el ofendido podría ser la familia o un integrante de la familia. Entonces, esta es la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la investigación de un delito de homicidio, la víctima no va a estar presente. La que sufrió o resintió el daño, por ende o por obvia razón, no va a estar presente durante el juicio, durante la investigación, porque pues esta ya no está viva, ya perdió la vida. Por ende, el ofendido, que en este caso puede ser su esposo, su madre, su tutor, algún hijo, es la que va a continuar con el juicio. Por ende, a este se le denomina no víctima, sino ofendido. Esa es la diferencia existente entre la palabra víctima y la palabra ofendido. Ahora, otro aspecto o concepto muy importante es el imputado. El imputado es el sujeto que ha sido señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un delito. Aún no se sabe si realmente es el autor, es el responsable, pero se le denomina imputado para no decirle delincuente, criminal, responsable, autor del delito. Se le va a denominar imputado porque aún, como les mencionaba, aún se presume que el sujeto es inocente. Hasta que se demuestra lo contrario, pasa a ser un acusado. Ahora, acusado es el sujeto antes imputado, contra quien ya se ha formulado una acusación en su contra. Contra este sujeto ya hay más argumentos de que ya él puede ser ahora sí el responsable de la conducta delictiva. Ya hay una acusación, ya hay más sustento, más fundamento de que el imputado sí realmente tuvo que ver con la comisión del delito. Y el sentenciado, pues como su nombre lo dice, es el sujeto que antes era acusado, pero sobre quien ya ha recaído una sentencia condenatoria dictada por un juez. Esas son las principales diferencias entre imputado, acusado y sentenciado. Imputado es el que todavía se presume su inocencia, aún se está iniciando con el proceso de investigación. Acusado, ya hay una acusación, ya se está, conforme al desahogo de pruebas, ya se está visualizando que sí tuvo participación en la comisión de un delito y el sentenciado es a quien ya se les dio una sentencia condenatoria dictada por un juez. ¿Dudas aquí, jóvenes? No, profe. Muy bien. Ahora, vamos a ver otros conceptos u otros personajes relevantes. Por ejemplo, el abogado defensor. Este es quien va a defender y va a representar jurídicamente al imputado durante todo el proceso. Es quien lo va a auxiliar, el que va a velar por sus derechos y quien de una u otra manera va a tratar de que su inocencia permanezca. El Ministerio Público, pues, es el encargado de ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos. El juez de control es quien va a intervenir desde el principio del procedimiento hasta antes de que inicie el juicio oral, supervisando el actuar del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, velando siempre tanto por los derechos de la víctima
como por los derechos del imputado. Eso es lo que va a realizar el juez de control. Controla la investigación, como su nombre lo dice. Va a visualizar que se respeten tanto los derechos de la víctima como los derechos del imputado, que no se vulneren más las garantías individuales de cada uno. Ahora, el juez de juicio oral es el que va a conducir el juicio oral. Va a escuchar los argumentos tanto de la parte imputada como de la parte que está acusando, que sería el Ministerio Público. Va a evaluar las pruebas, va a dictar sentencia basándose en la evidencia. Este es el juez de juicio oral. Ahora, el juez de ejecución es ese juez de ejecución de sanciones, quien es el encargado de vigilar y controlar el cumplimiento de las sanciones penales, vela por los derechos de los sentenciados y soluciona los conflictos entre internos y autoridades penitenciarias. Estos jueces son los que ya van a intervenir cuando ya existe una sentencia condenatoria. Va a visualizar siempre la aplicación correcta de las penas y sanciones que se ejercieron. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Ok, muy bien. Aquí se movió otro título. Básicamente, ¿cuáles son el derecho de las víctimas? Permítame, No, este es el derecho del imputado. El derecho del imputado está en el artículo 20 constitucional. Básicamente es recibir asesoría jurídica, a ser informado de los derechos que a su favor establece la Constitución y a ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Comunicarse con un familiar o asesor jurídico inmediatamente después de haberse cometido el delito, ser tratado con respeto, dignidad y sin discriminación, recibir atención médica y psicológica de urgencia desde la comisión del delito, contar con un asesor jurídico gratuito, contar con un intérprete, traductor o traductor cuando éste pertenezca a un grupo étnico o no conozca o no comprenda el idioma español, coayudar con el Ministerio Público a la reparación del daño, a la protección de su identidad y datos personales cuando se trate de menores de edad, delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada. Muchachos, disculpen, esto sí es derechos de la víctima. Todos estos derechos que les acabo de mencionar son los derechos que se encuentran en el artículo 20 constitucional, en el apartado C. Aquí vamos a encontrar todos los derechos que al momento de que se empiece la investigación judicial, la víctima va a tener respecto a su persona. Y en este caso, si no está la víctima, sería el derecho del ofendido, porque es la persona a la que está denunciando, la persona que está llevando a cabo, está presente durante la investigación judicial. Como ya lo mencionamos, siempre se deben de garantizar y respetar los derechos humanos, las garantías individuales. Si el sujeto no entiende o no comprende lo que está pasando por diferencias de lenguaje, por diferencias de costumbres, pues también tiene el derecho de que se le brinde un traductor, que se le brinde una persona que le explique qué es lo que está pasando. Y algo muy importante es recibir asesoría jurídica. Si el sujeto, el ofendido o la víctima no tienen el dinero para contratar un abogado que los auxilie, el Estado tiene la obligación también de darles un asesor jurídico inmediato, gratuito. Este lo otorga el Estado y puede ser tanto para la persona del derecho de la víctima como para el imputado también. Esto es algo que el Estado debe de garantizar. ¿Dudas aquí, muchachos? No, profe. No, profe. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, también tenemos... Ok, gracias. Tenemos otros derechos de la víctima u ofendido que pueden ser también solicitar medidas cautelares o providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Ya vimos cuáles son algunas de las medidas de seguridad o medidas cautelares, que básicamente lo que buscan es que se proteja la integridad física y la integridad personal de la víctima.
por decir que el sujeto se le dé una orden de restricción, que el sujeto tenga prisión preventiva, para evitar que se me siga vulnerando, que me pueda hacer daño. Entonces, el asesor jurídico va a solicitar esta situación dependiendo las características del delito que se cometió. También debe de participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias y también puede impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha con la reparación del daño que se le está dando. Todo esto lo puede hacer la víctima si ella considera que a pesar de que se está llevando a cabo la investigación judicial, no se están respetando sus derechos humanos, no se le está dando una reparación adecuada, la víctima puede decir, ¿saben qué? Ya no quiero continuar, porque es en vano que a pesar de que yo estoy poniendo de mi parte para la investigación, pues no se me está dando una reparación adecuada al delito que se me cometió. Entonces puede seguir el proceso judicial, pero la víctima puede decir, yo ya no quiero intervenir en la investigación judicial que se está logrando o se está llevando a cabo. Y aquí en la imagen pues tenemos los diversos autores, tenemos al acusado, al imputado, a la víctima, a los policías que también forman parte de este nuevo sistema de justicia penal, al defensor, al asesor jurídico, al Ministerio Público y a los diversos jueces, juez de control, juez de juicio oral y juez de ejecución, muchachos. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Muy bien. Ahora, No, profe. algo muy importante es el asesoramiento a la víctima. El asesor jurídico va a guiar y asesorar jurídicamente a la víctima o ofendida durante el proceso. Su designación puede darse en cualquier etapa del procedimiento. El asesor jurídico puede ser un particular designado por la propia víctima o ofendida si no se le puede designar, es decir, si ella no tiene los recursos económicos o materiales para conseguir su propio abogado. Como ya les mencionaba, tendrá derecho a uno de oficio, a uno gratuito que la institución judicial o el Estado le va a otorgar para que pueda tener un asesor jurídico a su lado durante el proceso de investigación o durante el proceso de justicia penal. Ojo, muchachos, el asesor jurídico debe ser licenciado en Derecho o abogado titulado y deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención con cédula profesional. Básicamente, esos asesores jurídicos son ustedes que están estudiando esta licenciatura. Una vez se titulen y tengan su cédula profesional, pueden actuar como un asesor jurídico en auxilio ya sea de la víctima o de la persona imputada. Entonces yo les pregunto, muchachos, ustedes son 5. Adilene, ¿tú a qué te quieres dedicar? ¿Cómo quieres ejercer tu licenciatura en Derecho? Pienso entrar a lo que es el sistema militar. Sería lo sería yo como, no litigante, pero llevan a cabo lo que son juicios orales, pero dentro de, ya sea en enjuiciamiento del ejército, pero así como asesor jurídico o dentro del Estado, no pienso ejercer, sino que pienso ejercerlo dentro del ejército. Muy bien, Adilene, excelente. He visto convocatorias respecto al ámbito militar, donde se solicita principalmente a licenciados en Derecho. Es un excelente campo y un lugar donde vas a explotar pues todos tus conocimientos relacionados a las leyes, pero aplicado ahora sí al campo militar. Muy bien. Cintia, ¿tú a qué te quieres dedicar? ¿Qué quieres ejercer con tu licenciatura? Pues hasta ahorita no me llaman la atención ninguna otra, por así decirlo, una especialización. Y hasta ahorita tengo pensado más que nada estudiar otra carrera y de ahí pues ir viendo en qué me voy a especializar o formar.
Muy bien, Cintia, gracias. Efectivamente, si en este proceso ustedes visualizan que aún no logran pues enfocarse en un área determinada, pues está muy bien tener a la mano otra opción, como dice su compañera, y posteriormente ahora sí decidir hacia qué campo quieren trabajar o laborar. Gracias, Cintia. Paulina, ¿tú cómo quieres ejercer? Pues yo estoy pensando primero terminar la carrera, buscar trabajo de lo que estoy estudiando y ya con el tiempo tal vez me espero unos 3, 4 años y me dedico a hacer ministerio público. Muy bien, Paulina, está muy bien esta situación porque básicamente los ministerios públicos y también está en la Constitución política, para ser ministerio público es exclusivo licenciados en derechos. Entonces, está muy bien la opción que tú estás manejando. Gracias, Paulina. Isaac, de Jesús, eh, ¿tú a qué te quieres dedicar? Bueno, pues saliendo de esto, quiero buscar una especialidad, más que nada no sé, juicios orales y adversariales. Después de eso, litigar, hacer litigio por mi cuenta de manera individual o, no sé, en conjunto. Después quiero, no sé, poner mi despacho jurídico y una notaría para que yo trabaje de eso por lo pronto. Y mientras me avance, también quiero conseguir una carrera porque he escuchado que hay muchas becas que da el gobierno con eso del derecho. Da muchas becas y da muchas especialidades, así que quiero centrarme en conseguir más especialidades y trabajar al mismo tiempo. Muy bien, Isaac, excelente. Me gusta que ya tienen, pues a futuro, tienen bien marcado lo que quieren realizar y si no, pues ya tienen otra opción que pueden realizar. Muy bien, Isaac, gracias. Diana, ¿tú cómo quieres ejercer? Ok, creo que Diana no está. Alondra, ¿tú cómo quieres ejercer? ¿Si te quieres dedicar Ah, al campo? sí, estoy, profe. Lo que pasa es que se me trabó el micrófono. Ok, Diana, Este, dime. bueno, pues yo por lo pronto quiero ser abogado litigante, pero en lo que respecta me gustaría ejercer igual que mi compañera Dilena en el campo militar. No estoy muy enfocado a ejercer afuera, sino que, bueno, mi enfoque era lo que tiene que ver todo con lo militar y hacer, pues, ahí especializarme más. Muy bien, Diana, excelente, gracias. Alondra, ¿tú cómo quieres ejercer o qué tienes previsto a futuro? Bueno, pues por el momento me inclino más como que es a lo de irme a como derecho penal, a todo eso. Pero principalmente prefiero especializarme un poco más. Por el momento no pretendo ejercer. Si en dado caso dar mi servicio en alguna fiscalía, pero hasta el momento hasta ahí, profe. Ok, muy bien, gracias, Alondra. Pues sí, muchachos, aún tienen tiempo y van a ver otras materias y van a enfocarse al ámbito que más les llame la atención. Muy bien. Citrali, ¿qué te gustaría realizar? Ok, creo que no está. Cintia, ¿ya participaste? Sí, ya, profe. Ok, muy bien. Isaac también. Juan Manuel, no sé si puedas participar. Y Pablo. Pablo, ¿quieres participar? Sí, profe, ¿cuál era su pregunta? Que básicamente ustedes que son licenciados en Derecho, ¿a qué área o a qué campo les gustaría dedicarse?
Ok, Pablo, creo que tienes problemas con tu red porque no se logra escuchar nada. Entonces, muy bien, muchachos, los que participaron, me da mucho gusto que de una u Sí, otra profe. manera, ¿Cuál de las preguntas que sí se ve? sí, y te escuchas igual entrecortado. ¿Que a qué campo, a qué área les gustaría dedicarse? Bueno, a mí, pues terminando la licenciatura, pues pienso aún estudiar una maestría y quiero especializarme en derecho penal. Muy bien, entonces los que me acaban de decir que les gustaría litigar, que les gustaría dedicarse al campo del derecho penal, pues ya sea de manera pública o de manera privada, pueden pertenecer a los abogados de oficio de la Fiscalía, ser ministerios públicos o ser asesores jurídicos particulares, de una u otra manera son los que van a enfocarse en esto que estamos visualizando, ya sea en asesorar a la víctima, asesorar al imputado, pero en ustedes, y principalmente ahorita que están estudiando, en ustedes recae esta responsabilidad de poder ejercer y lograr y llevar a cabo un buen proceso de investigación judicial. Siempre, como les acabo de mencionar, respetando los derechos individuales o garantías individuales y el debido proceso, todo lo que está establecido en la ley. Y aquí era algo muy importante, para ser un asesor jurídico, como les mencionaba, deben ser licenciados en Derecho, titulados y con cédula profesional. Entonces, en ustedes está este proceso, también los jueces, pues son, permítanme, ok, creo que, ok, Citrali nos menciona que relacionado con el ámbito de lo civil. Muy bien, Citrali, gracias. Efectivamente, jóvenes, me da mucho gusto que ustedes están estudiando esta licenciatura. Es muy amplia, se pueden dedicar a muchísimas cosas, pero relacionado con lo que estábamos viendo, en ustedes recae esto, tanto asesorar a la víctima como en su caso, al imputado y también en determinado momento ser partícipes como jueces de control, jueces de juicio oral o juez de ejecuciones. Entonces no está de más esto, muchachos. Ahora, vamos a ver cuáles son las etapas del proceso penal. Lo vamos a ver de manera muy rápida. Solamente quiero que tengan la noción, tal vez esto ya lo vieron en Derecho Procesal Penal, pero no está de más que en este tema también visualicemos. Como su compañera Dilene mencionaba, son tres: etapa de investigación inicial, etapa intermedia y etapa de juicio oral. La etapa de investigación inicial es considerada la más importante, ya que el Ministerio Público podrá recabar los indicios, evidencias o elementos que permitan formular una acusación contra la persona que se considera que ha cometido el delito. Con este nuevo sistema, el Ministerio Público lleva a cabo una investigación sin tantos acuerdos, oficios y trámites que en el sistema anterior resultaban burocráticos y alargaban la investigación. Como les mencionaba, anteriormente todo era por escrito, todo se tenía que realizar por medio de oficios, se pasaba con el secretario del juez, si lo aprobaba estaba bien, si no tenías que volver a solicitar esta situación, se mandaba por escrito, lo recibía el juez, daba una respuesta y así constantemente. Por eso anteriormente era muy tardía la aplicación de justicia en México. ¿Por qué? Todo era por escrito, ni siquiera había un contacto personal entre el Ministerio Público, el abogado defensor, el juez. No había el involucrarse las personas respecto al campo que se está investigando. Todo era de manera oral, perdón, de manera escrita y por ende, en muchas ocasiones el juez nada más sabía un poco de lo que se estaba investigando, pero la mayoría del trabajo lo realizaba pues el secretario. Entonces, ahora no, ahora el juez es quien debe de conocer completamente la investigación que se esté realizando y se hace sin tantos oficios, sin tantos trámites, todo va más ya relacionado de manera personal. Y si se sigue investigando, pues hasta llegar a una acusación. Ahora, la etapa intermedia inicial, pues básicamente su objetivo es depurar lo investigado en cuanto a hechos, derechos y medios de prueba. Se inicia con el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, mediante el cual se ejercita la acción penal
por considerar la existencia de elementos suficientes. También puede suceder que el asunto se sobresea por no haber elementos suficientes o bien que se suspende el procedimiento por alguna causa, como por ejemplo que el sujeto se haya ido. Entonces, esta es la etapa intermedia. Aquí es el siguiente escalón. Aquí se determina si se sigue o no con el juicio. Si se determina que sí existen elementos suficientes para poder continuar con la acusación del imputado, pues aquí en esta etapa es cuando se empiezan ahora sí a depurar las pruebas. Aquí se puede determinar si no existen medios y pruebas suficientes, o bien se puede alargar un poco más en lo que se buscan estos medios de prueba. O se puede suspender, pues como ya lo mencioné, porque el acusado se haya ido, haya escapado y no se tiene al sujeto para seguir con la investigación judicial. Y por último, pues de la etapa de juicio oral. Esta etapa se lleva a cabo frente al juez. Aquí es otro juez que no tiene nada que ver con el juez de control y se realiza en presencia de la víctima u ofendido, del asesor jurídico, del Ministerio Público, del acusado, del abogado defensor, de los testigos, peritos, policías, juez de control, para que manifiesten de manera directa todo lo que conocen. El juez de juicio oral va a escuchar todas las pruebas, lo que el perito investigó, lo que el perito realizó, lo que el Ministerio Público tiene, lo que el juez de control llevó a cabo también, todo lo va a escuchar y en base a toda la evidencia que se señala, va a evaluar las pruebas, va a escuchar los argumentos y en base a la evidencia va a dictar una sentencia. Como ustedes tal vez ya conocen, la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. En este caso, el sentenciado pues deberá de cumplir con una condena, si es sentenciado. Si es absolutoria, pues el sujeto queda libre de toda culpa. El juez de ejecución ahora de sanciones deberá vigilar y controlar el cumplimiento de las sanciones, que todo vaya conforme a la ley, que todo lo que esté en la Ley Nacional de Ejecución Penal se cumpla. Ya habíamos visto qué es lo que hace cada juez. Entonces, pues estas son las 3 etapas más relevantes del juicio oral. ¿Dudas, jóvenes? No, profe, ninguna. Muy bien. Entonces, pues ya terminó la hora, muchachos. Hasta aquí va a ser lo que va a venir en el examen. Hasta este tema va a ser contenido de examen. Ya terminamos con la planeación, con la carta descriptiva, los temas que nos tocaban visualizar y dialogar y que yo les explicara. Entonces, a partir de mañana vamos a iniciar, ahora sí, con la exposición de los proyectos. María del Carmen sería la primera que va a pasar, posteriormente Pablo, Adilene y el orden que ya conocen. Entonces, para que se preparen, el día de mañana empezamos con exposiciones. Los que logren pasar van a pasar el día de mañana y si no, vamos a continuar el día miércoles. Entonces, de mi parte sería todo, muchachos. Que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Profe, con respecto al proyecto, bueno, yo tuve un detallito con lo de la entrega, se lo tuve que enviar, por WhatsApp, ya, de hecho le expliqué los motivos, no sé si le llegó. Sí, Diana, ya visualicé tu situación y no hay ningún inconveniente. Si me lo enviaste por medio de WhatsApp, una vez pases a exponer, tu calificación te la hago llegar a través de Edmodo. Sí, Lick, gracias, disculpe. Sí, de nada. Excelente día, muchachos. Cuídense. Hasta luego, profe. Un saludo, profe.